¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho, ese escalofrío que te paraliza justo antes de actuar, ese instante en que una voz interna susurra, «No lo hagas, vas a fracasar»? Eso es el miedo. No es solo una emoción pasajera. Es una cadena invisible que retiene a la mayoría de las personas, impidiéndoles alcanzar su verdadero potencial. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no forma parte de quién eres? Que fue implantado en ti, por la sociedad, por las experiencias, por los demás, y que puedes borrarlo, línea por línea, como un código defectuoso. Bienvenido al método de neuroacondicionamiento de Maquiavelo, un enfoque frío, estratégico y brutalmente efectivo para reprogramar tu mente y volverte inquebrantable. En este video, nos sumergiremos profundamente en las ideas inspiradas por Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia, para que no solo enfrentes tus miedos, sino que los destruyas por completo, transformándote en alguien que el mundo no puede ignorar. Prepárate para un viaje transformador y, si quieres dominar tu mente y vivir sin dudar, sigue viendo hasta el final. El miedo, un enemigo programado, imagina. A un prisionero en una celda que no puede ver. No hay rejas, no hay grilletes físicos. Pero cada vez que intenta avanzar, algo lo detiene. Ese prisionero eres tú y la celda es el miedo. Nicolás Maquiavelo, el pensador renacentista que escribió El Príncipe, entendía que el mayor obstáculo del hombre no es el mundo externo, enemigos, circunstancias o destino, sino las cadenas internas que carga sin darse cuenta. Él decía, los hombres temen más el dolor que podrían sufrir que el dolor que infligen. Esa es la esencia del miedo. No es solo una reacción instintiva. Es una herramienta de control, programada en ti desde la infancia. Piensa en tus primeros recuerdos. Tal vez tus padres te advirtieron que no llames demasiado la atención para evitar problemas. Quizás un maestro te reprendió por hablar sin permiso, o tus amigos se rieron cuando intentaste algo audaz, como liderar un proyecto o expresar una idea diferente. Esas experiencias, aparentemente insignificantes, grabaron bucles de miedo en tu subconsciente. Ahora, como adulto, titubeas antes de hablar en una reunión importante, evitas pedir un ascenso o no te atreves a acercarte a alguien por miedo al rechazo. Esto no es debilidad, es programación, y como cualquier código, puede ser reescrito. Hoy, en 2025, vivimos en un mundo donde el miedo se amplifica. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas, haciéndonos temer no ser suficientemente buenos. La cultura de la cancelación nos hace dudar antes de compartir una opinión. Incluso los algoritmos de Instagram, TikTok y YouTube parecen saber exactamente cómo mantenernos ansiosos, comparándonos constantemente con los demás. Pero Maquiavelo diría que el miedo no es natural, es implantado. Lo enseñan padres inseguros, maestros rígidos, amigos envidiosos y una sociedad que prospera en el control, no en la libertad. Para eliminar el miedo, debes tratarlo como un enemigo, no como un compañero inevitable. La filosofía de Maquiavelo domina tu mente. Maquiavelo no era un hombre de comodidades. No creía en esperar sentirse bien para actuar. Para él, la mente debía ser dominada, no con violencia física, sino con una disciplina implacable que te coloque al mando. Él decía, es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. En el contexto de nuestro video, esto significa que debes temer menos el juicio de los demás y más la debilidad de ceder al miedo. El método de neuroacondicionamiento de Maquiavelo no se trata de motivación vacía ni de autoayuda edulcorada. Es una guerra interna para tomar el control de tu mente y convertirla en una fortaleza inexpugnable. El primer paso es desvincular el miedo de tu identidad. Cuando dices tengo miedo o estoy ansioso, te estás fusionando con la emoción, dándole poder sobre quién eres. Maquiavelo diría que esto es un error estratégico. El miedo no eres tú, es solo un dato, una señal que pasa por tu cerebro, como una alarma que suena sin motivo. Para desactivarla, cambia el lenguaje. En lugar de tengo miedo, di hay miedo presente. Es solo una señal, pasará.
Este simple cambio comienza a desmantelar la autoridad del miedo. Pasas a observarlo como un estratega, observa un campo de batalla, no como una víctima que se rinde a la emoción. Piensa en un ejemplo histórico, César Borgia, el líder militar y político que inspiró a Maquiavelo. En el siglo XV, Borgia enfrentó traiciones, batallas y conspiraciones. El miedo susurraba que podía perder el poder, la vida, todo. Pero como Maquiavelo, él trataba el miedo como un adversario a estudiar, no a obedecer. Analizaba a sus enemigos, planeaba sus movimientos y reescribía la narrativa. Si caigo, me levantaré más fuerte. Si pierdo, reconquistaré. Ganó no porque era inmune al miedo, sino porque acondicionó su mente para ignorarlo y centrarse en la acción. Ahora, trasládalo al presente. Imagina a una joven emprendedora en 2025 que quiere lanzar un canal de YouTube sobre sostenibilidad. Teme fracasar, teme los comentarios negativos, teme no ser perfecta. Duda, posterga, espera el momento ideal. Pero el método de Maquiavelo la obliga a actuar de manera diferente. Mira el miedo y pregunta, ¿qué datos contiene este miedo? Es solo un eco de críticas pasadas, una proyección de un futuro que no existe. Graba su primer video, aunque le tiemble la voz, y lo publica. Cada vista, cada comentario, positivo o negativo, es un golpe contra el miedo, un paso hacia volverse inquebrantable. El método de neuroacondicionamiento. Los 3 pilares. El método de neuroacondicionamiento de Maquiavelo es un sistema práctico, diseñado para reprogramar tu mente como si fuera un software. Se basa en 3 pilares fundamentales: exposición deliberada, reescritura emocional y repetición implacable. Exploremos cada uno con detalle, con ejemplos históricos y modernos para mostrar cómo aplicarlos. 1. Exposición deliberada. Toca el miedo todos los días. El error más grande que cometen las personas es intentar evitar el miedo. Huyen de conversaciones difíciles, evitan riesgos, esperan sentirse preparadas. Maquiavelo diría que eso es rendirse. Para eliminar el miedo, debes tocarlo, no una vez al mes, no cuando la vida te lo imponga, sino todos los días. No se trata de buscar adrenalina ni hacer cosas impulsivas. Significa exponerte deliberadamente a lo que te asusta, de manera controlada y ritualística, hasta que el miedo pierda su poder. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, no esperes una gran presentación en el trabajo. Empieza pequeño, haz una pregunta en una reunión, aunque tu voz tiemble. Publica una opinión en redes sociales que temas que critiquen. Inicia una conversación que has estado postergando. Cada vez que lo haces, le enseñas a tu cerebro que el miedo no tiene impacto. Es como tocar una llama repetidamente hasta que deja de quemar, no porque la llama cambie, sino porque tú cambias. Un ejemplo histórico es Isabel la Católica. En el siglo XV, lideró la unificación de España en un mundo dominado por hombres. Enfrentó el miedo a ser cuestionada, a perder el poder, a fracasar frente a reyes y nobles. Cada decisión, desde financiar a Cristóbal Colón hasta liderar ejércitos, era una exposición deliberada al juicio. No esperaba sentirse confiada. Actuaba repetidamente hasta que su presencia se volvió incuestionable. Acondicionó al mundo a respetarla, neutralizando el miedo con acción. Hoy piensa en alguien como el youtuber español Ibai Llanos. Antes de convertirse en una estrella, enfrentaba el miedo a ser criticado por sus transmisiones. No evitaba ese miedo. Se exponía a él, transmitiendo en vivo, enfrentando comentarios negativos en tiempo real. Cada transmisión era un golpe contra el miedo al rechazo. Hoy es un ícono, no porque nació sin miedo, sino porque acondicionó su mente para ignorarlo a través de la repetición. Práctica diaria. Escoge una acción que evitas por miedo. Puede ser hablar con un desconocido, pedir retroalimentación en el trabajo o compartir algo personal en redes. Hazlo hoy, aunque sea algo pequeño. Mañana hazlo de nuevo, pero un poco más audaz. Por ejemplo, si temes las críticas, publica un video en TikTok expresando una opinión fuerte. Si temes el rechazo, pide algo que creas que no mereces. Un descuento, una oportunidad, una cita.
El objetivo no es el resultado, sino enseñar a tu cerebro que el miedo es irrelevante. 2. Reescritura emocional. Invierte la narrativa del miedo. El miedo no es solo una sensación, es una historia que tu cerebro cuenta. Cuando temes ser rechazado, tu cerebro proyecta una película mental. Si digo esto, me ignorarán. Todos se reirán de mí. Perderé todo. Esa historia es lo que te paraliza. El método de Maquiavelo te enseña a reescribir esa película, no con optimismo ingenuo, sino con dominio frío. No ignoras el miedo, lo reprogramas. Por ejemplo, imagina que temes pedir un aumento. Tu mente dice, si lo pido, mi jefe dirá que no y pareceré codicioso. Maquiavelo diría, invierte la narrativa. Cierra los ojos y visualiza. Si dice que no, perfecto. Encontraré otra forma de demostrar mi valor. La próxima oportunidad será mía. Visualiza a tu jefe diciendo no y tú permaneciendo tranquilo, intacto. Esta reescritura no se trata de fantasear con el éxito. Se trata de neutralizar el impacto emocional del peor escenario. Un ejemplo histórico es Simón Bolívar, el libertador. Enfrentó innumerables derrotas mientras luchaba por la independencia de América Latina. Cada revés, pérdida de batallas, traiciones, exilios, podía haber sido una historia de humillación. Pero Bolívar reescribía el guión. Cada derrota es una lección. Cada pérdida me hace más fuerte. Acondicionó su mente para ver el fracaso como un paso hacia la libertad, no como un final. Esa mentalidad lo llevó a liberar 5 naciones. Hoy puedes aplicar esto en cualquier situación. ¿Temes ser rechazado en una cita? Dite a ti mismo, si dice que no, perfecto. La próxima persona estará más alineada conmigo. ¿Temes fallar en un proyecto? Piensa, si fallo, regresaré más fuerte, con más conocimiento. Esta reescritura emocional transforma el miedo de un obstáculo a una señal de crecimiento. Es como convertir veneno en medicina. Práctica diaria. Cuando sientas miedo, detente y pregunta, ¿qué historia está contando mi mente? Escribe el peor escenario posible. Por ejemplo, si hablo en público, tartamudearé y todos se reirán. Ahora reescríbelo. Si tartamudeo, aprenderé a hablar mejor. Su risa se convertirá en silencio cuando regrese más preparado. Visualiza esta nueva narrativa vívidamente. Siente la calma al aceptarla y luego actúa. Repite esto cada vez que el miedo surja, hasta que la nueva historia se vuelva tu estándar. 3. Repetición. Implacable, instala un nuevo sistema operativo. El cerebro es una máquina de repetición. Cree en lo que haces constantemente. Si dudas ante el miedo, aprende que el miedo manda. Pero si actúas a pesar del miedo, día tras día, el cerebro empieza a aceptar que el miedo no tiene poder. Maquiavelo diría, repite hasta que obedecer al miedo sea vergonzoso. Crea frases que se conviertan en tu sistema operativo mental. No son citas motivacionales, son comandos que reemplazan el miedo por poder. Aquí tienes algunos ejemplos. El dolor es la prueba de que estoy dejando atrás la mediocridad. Si lo pierdo todo, me volveré imparable. El miedo es la última esperanza del enemigo. Que lo intente. Nada puede destruirme si sigo construyendo. Repite estas frases todos los días, al despertar, antes de una decisión difícil, en medio de una crisis. No se trata de sentirte bien, sino de instalar un nuevo código. Piensa en Amancio Ortega, el fundador de Zara. Enfrentó el riesgo de fracasar al construir un imperio desde cero. No esperaba garantías de éxito. Repetía para sí mismo que cada obstáculo era una oportunidad para mejorar. Cada crisis era un paso hacia la grandeza. Hoy es uno de los hombres más ricos del mundo, no porque nunca sintió miedo, sino porque lo acondicionó para ser irrelevante a través de la repetición. Práctica diaria. Escoge 1 o 2 frases de poder y repítelas en momentos específicos al despertar, antes de una reunión, cuando sientas el miedo surgir. Por ejemplo, antes de una entrevista de trabajo, di, no dudo, actúo. Escribe estas frases en un lugar visible, en tu celular, en el espejo del baño, y repítelas hasta que se vuelvan automáticas. Combínalo con acciones. Cada vez que repitas la frase, haz algo que desafía al miedo, como enviar un correo difícil o acercarte a alguien nuevo.
La repetición es la clave para reescribir tu cerebro. Ejemplos prácticos para transformar tu vida ahora. Hagamos el método de Maquiavelo aún más práctico. Aquí tienes ejemplos detallados de cómo aplicarlo en situaciones comunes del día a día, conectándolos con contextos modernos e históricos. Miedo al rechazo social. Quieres acercarte a alguien en un evento de networking, pero temes que te ignoren. En lugar de evitarlo, acércate y di algo simple. Hola, te vi aquí y quise presentarme. ¿Cuál es tu historia? Si te rechazan, sonríe internamente y piensa, ¿y qué? La próxima interacción será mejor. Hazlo repetidamente, en eventos, en el trabajo, en la calle, hasta que el rechazo sea solo un ruido de fondo. Piensa en Penélope Cruz, quien enfrentó rechazos al inicio de su carrera en Hollywood. No paró. Buscaba nuevas audiciones. Reescribía los rechazos como pasos hacia el éxito y se convirtió en una estrella global. Miedo al fracaso profesional. Tienes una idea para un proyecto. Tal vez lanzar un podcast sobre tendencias tecnológicas en 2025. Pero temes que no funcione. Escribe el peor escenario. Si falla, perderé tiempo y dinero. Ahora reescríbelo. Si falla, aprenderé que no funciona y construiré algo mejor. Empieza pequeño, graba un episodio piloto, públicalo, ajusta según los comentarios. Cada paso es un golpe contra el miedo. Considera a Leonardo da Vinci, quien falló en muchos de sus inventos. No veía el fracaso como una derrota, sino como un aprendizaje. Cada error me acerca a la perfección. Miedo a decir la verdad. Evitas expresar lo que piensas por miedo al conflicto. Empieza con algo pequeño. Expresa una opinión en una conversación casual, aunque sea incómodo. Por ejemplo, si todos en el trabajo están de acuerdo con una idea que crees errónea, di con calma, lo veo de otra manera. Aquí está el porqué. Hazlo a diario, y el miedo al juicio desaparecerá. Recuerda a Frida Kahlo, quien enfrentó el miedo a ser juzgada por su arte y sus ideas. No esperaba aprobación, pintaba su verdad, porque era más grande que el miedo. Miedo a perder el control. Muchos temen perder relaciones, estatus o seguridad. Adopta la mentalidad de Maquiavelo. Nada puede destruirme si sigo construyendo. Si temes perder una relación, dite, si termina, construiré algo mejor. Si temes perder un empleo, piensa, si pasa, encontraré una oportunidad mayor. Esta mentalidad te hace intocable. Piensa en Shakira, quien enfrentó traiciones personales y profesionales. Perdió, pero reescribió el miedo. Cada pérdida es un nuevo comienzo. Hoy es un ícono global. Miedo a ser juzgado en línea. En 2025, muchos temen publicar en redes sociales por miedo a las críticas. Aplica el método de Maquiavelo. Publica algo que te asuste, una opinión, un proyecto, una foto. Si recibes críticas, piensa, ¿y qué? Esto es solo ruido. Repítelo semanalmente, y el miedo al juicio en línea se desvanecerá. Considera el caso de Rosalía, quien comenzó publicando videos cantando en redes sociales. Enfrentó críticas, pero continuó, reescribiendo cada comentario negativo como prueba de que estaba en el camino correcto. Hoy es una estrella mundial. Historias que inspiran del pasado al presente para reforzar el poder del método de Maquiavelo. Exploremos más historias de figuras históricas y modernas que encarnan esta mentalidad. De neuroacondicionamiento, Juana de Arco. A los 17 años, esta campesina francesa lideró un ejército contra los ingleses, guiada por su creencia inquebrantable. Enfrentó el miedo a ser ridiculizada, quemada como hereje o asesinada en batalla. Pero Juana reescribía el miedo. Si muero, seré un símbolo eterno. No esperaba sentirse valiente. Actuaba repetidamente hasta que su presencia cambió la historia de Francia. Rigoberta Menchú. La activista guatemalteca enfrentó el miedo a ser silenciada o asesinada por denunciar las injusticias contra los indígenas. Cada amenaza era una oportunidad para reescribir su narrativa. Si caigo, mi voz resonará más fuerte. Su repetición implacable la convirtió en un símbolo global de resistencia y le valió el Premio Nobel de la Paz. Lionel Messi, el futbolista argentino, no siempre fue el mejor. Enfrentó el miedo al rechazo cuando era un niño pequeño y enfermo, pero se exponía al desafío en cada entrenamiento.
Reescribía las críticas como combustible y repetía su dedicación. Hoy es una leyenda no porque nunca sintió miedo, sino porque lo volvió irrelevante. Greta Thunberg. A los 15 años, Greta enfrentó el miedo a ser ignorada o ridiculizada por protestar, sola contra el cambio climático. Reescribió el miedo. Si me ignoran, seguiré hablando más fuerte. Su repetición implacable, protestas semanales, discursos globales, la convirtió en un ícono de acción. La paradoja final: acepta lo peor para ser libre. Aquí está el secreto final del método de Maquiavelo. El miedo muere cuando aceptas el peor escenario posible y decides que sobrevivirás a él. ¿Perdiste al amor de tu vida? Sigues respirando. ¿Perdiste el empleo? Reconstruirás. ¿Te humillaron en público? Regresarás más fuerte. Cuando abrazas lo peor con ojos fríos, el miedo ya no tiene nada con qué negociar. Se vuelve irrelevante. Piensa en Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión. Podría haber sido consumido por el miedo a nunca ser libre, a perder su causa, pero eligió estudiar a sus captores, planear su futuro y reescribir el significado del sufrimiento. La prisión no me destruyó, decía. Me preparó. Esa es la esencia del neuroacondicionamiento. Transformar el miedo en un aliado, no en un amo. En el mundo moderno, esto se aplica a cualquier crisis. ¿Perdiste un cliente importante? ¿Y qué? Encontraré otro. ¿Tu video en YouTube recibió críticas? ¿Y qué? El próximo será mejor. ¿Tu negocio fracasó? ¿Y qué? Reconstruiré más grande. Esta mentalidad de ¿y qué? Es como un cuchillo que corta el combustible del miedo. No discutes con él, lo matas al instante. Consejos prácticos para empezar ahora, para integrar el método de Maquiavelo en tu vida. Aquí tienes 5 pasos prácticos que puedes comenzar. Hoy crea un ritual matutino de poder. Comienza cada día con una frase de comando, como no dudo, actúo. Repítela mientras te miras al espejo, antes de tomar café. Combínalo con una acción pequeña que desafíe al miedo. Envía un mensaje que estabas posponiendo. Por ejemplo, busca el rechazo a propósito. Una vez por semana, pide algo que creas que no mereces. Un descuento, un ascenso, un favor. El objetivo no es obtenerlo, sino sentir el rechazo y darte cuenta de que no te destruye. Tras 10 rechazos, empezarás a sentir la libertad. Interrumpe el ciclo del miedo. Cuando sientas un pensamiento basado en el miedo, ¿y si fallo? Detente, di cancel en voz alta y reemplázalo con una acción. Por ejemplo, si temes hablar con un colega, acércate y di algo, aunque sea trivial. Visualiza lo peor con frialdad. Antes de una situación aterradora, cierra los ojos e imagina el peor escenario. Visualízate siendo rechazado, fallando, perdiendo. Ahora visualízate tranquilo, reconstruyendo, avanzando. Esta práctica neutraliza el impacto emocional del miedo. Construye una misión más grande. El miedo prospera en mentes ociosas. Llena tu vida con una misión que consuma tu energía. Aprender una habilidad, lanzar un proyecto, ayudar a alguien. Cuando estás ocupado construyendo, el miedo no tiene espacio para crecer. Conclusión: conviértete en el hombre que el mundo no puede ignorar, eliminar. El miedo no se trata de sentirte valiente, se trata de volverte neutral ante él, como si el miedo fuera solo un ruido de fondo, como el sonido de un auto pasando por la calle. Maquiavelo nos enseña que el hombre que domina el miedo no solo vive diferente, altera el comportamiento de los demás. Crea una gravedad psicológica que hace que el mundo gire a su alrededor. No pide permiso, no duda, no explica, actúa. Empieza hoy. Escoge una acción que has estado evitando, una conversación difícil, un proyecto arriesgado, una verdad que temes decir. Hazla, no porque te sientas listo, sino porque estás entrenando tu mente para ser inquebrantable. Repite esto mañana y al día siguiente. Construye una cadena de desafíos al miedo y pronto te darás cuenta de que no eres tú quien responde al miedo. Es el miedo quien responde a ti. Si este video encendió una chispa en ti, si sentiste ese deseo de cambiar, de convertirte en alguien que el mundo no puede ignorar, no dejes que esa llama se apague. Suscríbete al canal, deja un like y comparte en los comentarios cuál es el miedo que enfrentarás hoy.
Construyamos juntos una comunidad de hombres y mujeres inquebrantables que no solo enfrentan el miedo, sino que lo destruyen. El mundo te está esperando. Deja de esperarlo tú a él. Hasta la próxima.